Nunca pensé que un regalo de cumpleaños pudiera convertirse en una traición calculada. Me quedé sola en la sala de llegadas del aeropuerto de Roma. El murmullo de voces extranjeras me envolvía como una tormenta en la que no podía entrar. Mi maleta había desaparecido. Mi cartera había desaparecido. Mi teléfono, al que apenas le quedaba un 2% de batería, parpadeó y se apagó justo cuando abrí el último mensaje de mi hijo. Pensé que sería bueno ver si podías arreglártela sola por una vez. Feliz cumpleaños, mamá. Por una vez, después de todo lo que le había dado, me dejé caer en un banco, con el cuerpo paralizado por la incredulidad, pero con el corazón ardiendo. Me quedé mirando mis manos vacías, como si quisiera que me dieran respuestas. Pero solo oía la voz de Mark en mi cabeza, fría y petulante, como me había dicho por teléfono apenas unas horas antes, justo antes de embarcar: siempre estás inquieta, mamá. Relájate y déjame ocuparme. Lo había hecho. Le dejé llevar mis documentos de viaje, él había insistido. Pensé que por fin estaba tomando las riendas, siendo el tipo de hijo en el que siempre esperé que se convirtiera. Y ahora estaba aquí, varada, con 70 años, sola en un país extranjero. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera desgarrarme el pecho. Sentía el miedo crecer, arañándome la garganta. Pero debajo, había algo más: ira. No solo contra Mark, sino contra mí misma. Por cada vez que dije que sí cuando quería decir que no. Por cada vez que le di dinero, le presté mi coche, encubrí sus errores, me convencí a mí misma de que eso era lo que hacían las madres. Creía que este viaje era un gesto de amor, un agradecimiento por criarlo sola tras la muerte de su padre. Pero no era un regalo. Era una prueba. Y a sus ojos, ya estaba fracasando. Me abracé, no para darme calor, sino para protegerme. Quería ver si podía arreglármela sola. Bien, lo haría, pero no por él. No para demostrarme nada, y él se arrepentiría de haberlo cuestionado. Lo absurdo de todo me impactó más al recordar dónde había estado hacía apenas 7 días, descalza en mi jardín de California, podando rosales bajo el sol, tarareando a los gorriones como una vieja tonta. Sonó el teléfono, y era Mark. Su voz era cálida, inusualmente cálida. «Feliz cumpleaños adelantado, mamá», dijo. «Tengo algo especial para ti». Recuerdo que se me cayeron las tijeras de podar. «Italia», anunció. «Roma. Te conseguí una entrada. Siempre has querido ir, ¿verdad?» Se me saltaron las lágrimas al instante. Claro que sí. Mark lo sabía. Me había escuchado tantos años atrás cuando le leía sobre los acueductos romanos en la biblioteca, cuando me iluminaba hablando del Coliseo. Él lo recordaba. Creí que lo recordaba. Creí que me quería. Di un grito de alegría. Le dije que empezaría a empacar esa misma noche. Pasé días doblando cuidadosamente bufandas y blusas que no me había puesto en años, rociando agua de lavanda en mi almohada de viaje, como si me trajera suerte. Incluso salí a comprar 2 regalos para sus hijos, pequeños marcapáginas hechos a mano y libros para colorear en italiano. Los metí en mi bolso con manos temblorosas, imaginando ya sus caras felices. Sentía que todo lo que había sacrificado, las horas extras en el hospital, las cenas de cumpleaños que preparé sola, el anillo de bodas empeñado para ayudarle con la matrícula, finalmente había regresado a mí en un gesto generoso y considerado. Esa noche, me senté en el porche a tomar té de manzanilla y sonreír a nada en particular. Pensé, ha cambiado. Incluso lo susurré en voz alta, está madurando. Quizás hice algo bien después de todo. Debería haberlo visto, cómo esquivaba las preguntas cuando le preguntaba por el itinerario, cómo se estremeció cuando mencioné ver el Vaticano juntos. Estaré liado con el trabajo, había dicho. Pero te lo pasarás genial en mi cumpleaños. Aún así,
Le quité importancia porque las madres hacen eso, ¿no? Buscamos el lado positivo donde solo hay óxido. Nos decimos que el silencio es bondad, que las mentiras son solo malentendidos. Pero ahora sé que eso no era amor. Era un cebo. Y me lo había tragado entero. La primera inquietud me invadió en el aeropuerto. Mark apenas me habló durante el trayecto, con la mirada fija en el teléfono y el tamborileo constante de sus dedos. Intenté romper el silencio con una charla amena, preguntándole si quería que le trajera algo especial o si tenía recomendaciones de cafeterías romanas. Asintió distraídamente, murmurando, «Disfrútalo, mamá», antes de volver a sumirse en el silencio. En la cena de la víspera del vuelo, la cena de mi cumpleaños, esperaba risas, quizá un brindis, quizá incluso pastel, pero la mesa estaba medio vacía. Mark había reservado en un local moderno y soso, con luces fluorescentes y sin ambiente. Su esposa no apareció. Los nietos estaban en una función escolar. Solo él, yo y un plato de pasta demasiado cocida. Llevaba la blusa verde que, según él, me hacía parecer una moneda de la suerte. Ni siquiera me miró cuando entré. A mitad de la comida, mientras intentaba decirle lo nerviosa y emocionada que estaba, se levantó de golpe. «Perdón, es una llamada del trabajo», dijo, llevándose el teléfono a la oreja. Desapareció durante casi 2 horas. Me quedé allí sentada, con una taza de té tibio en la mano, intentando no sentirme una carga. Acabé pagando la cuenta. Más tarde esa noche, le pregunté si podía imprimirme la información del hotel, por si se me acababa la batería del teléfono durante el viaje. «Ahora todo es digital, mamá», respondió, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. «Estarás bien». Le quité importancia, me dije que estaba ocupado, que los jóvenes de hoy no eran como nosotros. Anotamos todo, imprimimos itinerarios, lo comprobamos todo 2 veces. Confiaban en la tecnología. Pero el nudo en el estómago seguía creciendo. A la mañana siguiente, apenas redujo la velocidad al dejarme en la acera de la terminal. «Envíame un mensaje cuando aterrices», me dijo, sin esperar mi respuesta antes de irse. Recuerdo estar allí de pie, con la maleta y el pasaporte en la mano, viendo cómo el coche desaparecía por la esquina. Algo andaba mal. Aún no sabía cuánto. No fue hasta que bajé del avión en Roma que todo se desmoronó. Al principio, fue como magia. El cálido aire italiano me rozó la piel como seda. El aeropuerto bullía con el hermoso caos de viajeros e idiomas que no podía descifrar. Apreté mi tarjeta de embarque impresa, una de las pocas cosas en las que había insistido, y seguí las señales hacia la recogida de equipaje. Pero cuando llegué a la fila de taxis y saqué mi teléfono para consultar los datos del hotel, la pantalla parpadeó una vez y luego se apagó por completo. Parpadeé, sorprendida. Juraría que estaba al 70% antes del vuelo. Busqué una estación de carga, pero no encontré ninguna compatible con el adaptador que tenía. No importa, pensé. Aún tenía impreso el correo electrónico de la reserva del hotel. Pero no lo tenía. Abrí mi maleta y encontré mi pasaporte, pero no el itinerario, ni copias de seguridad, ni dinero en efectivo, solo una tarjeta de crédito, que Mark me había dicho que había activado con acceso internacional. Spoiler, no lo había hecho. Y $200 que siempre guardaba en un lugar intocable. Finalmente paré un taxi hablando mal italiano y haciendo mímica. El conductor hizo todo lo posible por entender, entrecerrando los ojos al leer el diminuto texto que había garabateado en el reverso de mi tarjeta de embarque, el nombre del hotel que Mark me dijo que había reservado. Llegamos 20 minutos después a un edificio estrecho y pintoresco con hiedra trepando por las paredes. El letrero estaba descolorido, pero elegante. Por un instante, se me llenó el corazón de alegría. Entonces la recepcionista frunció el ceño. «No se aceptan reservas a este nombre»,
dijo con educación pero firmeza, comprobando de nuevo. Intenté explicarle. Mi hijo me lo reservó como regalo de cumpleaños. Sonrió con tristeza y repitió, no hay reserva. Le pregunté si quizá estaba a su nombre o si había un error. Giró la pantalla para mostrármelo. Nada. Ningún pago, ningún registro, nada. Sentí una opresión en el pecho. Pregunté si podían consultar la información del vuelo de vuelta. Quizás les había enviado un correo electrónico directamente. Llamó a la aerolínea por mí mientras esperaba en un pequeño banco de terciopelo en la esquina, con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando regresó, estaba pálida. No hay vuelo de vuelta reservado para ti, dijo en voz baja. Me quedé paralizada. No solo se le había olvidado algo. Mark me había abandonado en Roma a propósito. En mi 70º cumpleaños, me regaló un viaje de ensueño y luego se aseguró de que no pudiera volver. Me senté en un banco de piedra desmoronada en un parque cercano, con la sombra de los cipreses extendiéndose sobre el antiguo camino de ladrillo. Tenía los dedos entumecidos por el frío, el estómago apretado por el hambre. Pero no me moví. No podía. Mi mente estaba atrapada en un círculo vicioso, no de pánico, sino de recuerdos, recordando cada sacrificio que había hecho por Mark. Recordé haber empeñado el broche de zafiro de mi madre para pagarle el tutor del examen SAT, haber vendido mi anillo de bodas para cubrir su primer semestre universitario cuando el préstamo se canceló, haber trabajado de noche en la biblioteca del campus y fregado suelos en la consulta de un dentista durante el día, todo para que él pudiera crecer y tener opciones, las que yo nunca tuve. Recordé dormir en el sofá para que él tuviera la habitación cuando nos mudamos a ese pequeño apartamento tras la muerte de su padre, saltándome comidas a veces para que pudiera comer más. Le repetía una y otra vez, no te preocupes por mí. Haz lo mejor que puedas. Y lo hizo. Por un tiempo, fue brillante y encantador. Lo vi caminar por el escenario de la graduación con su traje a medida, el mismo para el que había ahorrado en secreto. Lloré tanto que apenas podía ver. En aquel entonces, pensé que lo difícil ya había pasado, que lo habíamos superado. Ahora veía la verdad. Había criado a un hombre que sabía cómo recibir, que sabía sonreír mientras lo hacía, y que finalmente había calculado que yo era más valiosa fuera del camino, preferiblemente desapareciendo discretamente en alguna ciudad extranjera donde nadie me hiciera preguntas. Apreté los labios con fuerza. ¿Intentaba desesperarme? ¿Esperaba que llamara, humillada, pidiendo ayuda? O peor aún, que me perdiera en la burocracia, me declararan incompetente y me encerraran en una residencia como un abrigo olvidado? ¿Una prueba, lo llamó? No, era una trampa. Pero no me había criado para ser una víctima. Me había pasado la vida sobreviviendo. Y aún no había terminado. Me quedé allí sentado un minuto más, con el frío apoderándose de mis huesos como la traición se había instalado en mi corazón. Luego, lentamente, me puse de pie. Basta. Me sacudí la suciedad de las mangas del abrigo con manos temblorosas. Pero mi columna se enderezó, como si recordara algo que mi corazón había olvidado, que había sobrevivido a algo mucho peor que esto. Revolví mi bolso de nuevo, esperando encontrar algo, un número de contacto, un papelito, un milagro. Mis dedos se cerraron sobre un pequeño clip y una menta de la sala VIP del aeropuerto. Ningún milagro. Pero sí encontré algo mejor, determinación. Vi a una joven pareja sentada cerca en un banco. La mujer tenía acento americano. Algo en su forma de decir, pan de ajo, me hizo casi llorar de alivio. Me acerqué, con cuidado de no asustarlos. Disculpen, dije con una voz más suave de lo que sentía. Disculpen la molestia, pero, ¿alguna de ustedes tiene un teléfono que pueda prestarme un momento? Es una emergencia. Se miraron.
Entonces la mujer les entregó el suyo sin dudarlo. Por supuesto, dijo con una sonrisa amable. Tómense su tiempo. Me temblaban ligeramente las manos al marcar el único número que sabía de memoria, el de mi vieja amiga Marta, allá en California. Contestó al segundo timbrazo. Hola, Marta, susurré. Soy yo. Necesito tu ayuda. Su voz cambió al instante. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? En Roma, varada, dije, mirando a la pareja que se había dado la vuelta cortésmente. Por favor, puedes ir a mi casa, comprobar si han manipulado algo y llamar al señor Daniels, mi abogado. Dile que lo necesito en alerta. Y una cosa más, por favor, riega las rosas. Dolores, empezó, con la voz tensa por la preocupación. Estoy bien, dije, más firme. Solo necesito llegar a casa y luego me encargaré del resto. Le devolví el teléfono a la joven, que me miró como si hubiera visto algo cambiar, no lástima ni confusión, sino respeto. Y eso, pensé, era un comienzo. Encontré una pequeña cafetería enclavada entre dos librerías. Su toldo estaba descolorido, pero su calidez fue como un abrazo que no sabía que necesitaba. Entré, agradecida por el suave tintineo de la porcelana y el aroma a espresso fuerte. La barista no hablaba mucho inglés, pero señalé el café más barato y me senté en una mesa de la esquina, con los hombros encorvados ante la creciente incertidumbre. Tenían wifi. Los bendecí en voz baja. Me costó un poco, pero logré conectarme. Mi teléfono estaba muerto, pero aún tenía mi antigua cuenta de Gmail. Por suerte, recordaba la contraseña. Mis dedos se movían lentamente sobre la tableta prestada que el barista me había dado, y lo que encontré me revolvió el estómago. Mark le había estado diciendo al resto de la familia que estaba fallando, no solo como un hijo preocupado, sino con correos electrónicos calculados y deliberados a mi sobrina Clare, a mi cuñado Walter e incluso a Marta. Repite historias, escribió. Se olvidó de pagar sus impuestos el año pasado. Me empieza a preocupar que no pueda dejarla en paz. Y ahí estaba, sutil pero insidioso. Estaba pintando, pincelada a pincelada, la imagen de una anciana que perdía el control, una narrativa que podría usar para convencer a los tribunales, a los bancos y a cualquiera que la solicitara. Necesita ayuda. No puede valerse por sí misma. Se preparaba para obtener un poder notarial. De repente, la prueba cobró sentido. Había creado una crisis y luego planeó rescatarme, usando el desastre que armó como prueba de que necesitaba supervisión. Una vez que tuviera el control legal, podría acceder a todo, mis cuentas, mi casa, la vida misma que había construido piedra a piedra. Me quedé allí, atónita, con el brillo de la pantalla de la tableta difuminándose mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos, no por debilidad, sino por la pura audacia. Intentaba borrarme incluso antes de que me fuera. Pero no sabía con quién estaba tratando. Abrí otra pestaña, abrí el correo electrónico del señor Daniels y escribí: prepárense para la impugnación del poder notarial. Se requiere acción inmediata. Regreso lo antes posible. Pulsé de enviar. Luego me recosté, observando el vapor que se elevaba de mi taza de espresso desportillada como el humo antes de una tormenta. Debí de verme exactamente cómo me sentía, perdido, conmocionado, anciano, porque la mujer de la mesa de al lado no dejaba de mirarme, con la frente arrugada por la preocupación. Parecía americana, de unos 50 y tantos, con un elegante abrigo de lana, zapatos cómodos, ese tipo de rostro en el que uno confía instintivamente. Finalmente, se levantó y se acercó. Disculpe, dijo con suavidad. ¿Se encuentra bien? Asentí demasiado rápido, luego negué con la cabeza, intenté sonreír y no lo conseguí. He tenido un día raro, dije. Se sentó sin esperar permiso. Soy Linda, dijo. No tienes que hablar si no quieres, pero si quieres,
te escucho bien. Quizás fue su forma de decirlo, tranquila, segura, como si hubiera visto más de lo que le correspondía. Le conté que no todo, al principio no, solo que mi hijo me trajo aquí y desapareció, que no tenía pasaporte, ni dinero, ni camino a casa. Me escuchó con ambas manos en su café, asintiendo lentamente, sin apartar la mirada de la mía. Cuando mencioné sus comentarios sobre la residencia asistida, algo cambió en su rostro, se tensó. Eso le pasó a mi amiga, dijo. Su sobrino empezó a sembrar dudas en la familia. De repente, él se mudaba a su casa y tenía el control total de sus finanzas. Tragué saliva. ¿Qué hizo? Se enojó, dijo Linda. Consiguió un abogado y recuperó cada centímetro que robó. Metió la mano en su bolso y sacó una billetera. Mira, no quiero ofenderte, pero tengo suficiente para un boleto de vuelta. Déjame ayudarte. Negué con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo dejarte. No me estás dejando hacer nada, dijo. Me ofrezco. Hay una diferencia. Había estado rodeada de gente que solo me ayudaba si les convenía. Esta mujer no quería nada, solo que volviera a casa. Anotó su número, me puso unos billetes en la mano y me los apretó. Llama a tu abogado en cuanto aterrices y no dejes que tu hijo escriba el final de tu historia. La seguí mirando mucho después de que se fuera. No me conocía, pero me vio. Y en ese momento, con desconocidos riéndose a mi alrededor y el frío aún en los huesos, sentí algo que no había sentido en semanas, ya no estaba sola. Volví a llamar a Marta, esta vez por wifi, con la voz temblorosa, no por miedo, sino por determinación. Dígale al señor Daniels que es urgente, dije. Lo necesito. En menos de una hora, mi antiguo abogado, el señor Harold Daniels, estaba al teléfono. Su voz, áspera y mesurada, no había cambiado en 15 años. Ellen, dijo, Marta me contó lo que pasó. ¿Estás bien? Todavía no, respondí. Pero estoy listo para luchar. No se inmutó. No me preguntó si estaba seguro. Por eso confié en él, dijo. Empezaré con una orden judicial de emergencia para bloquear cualquier poder notarial que Mark pueda presentar. Pero necesito que estés en Estados Unidos para firmar. Estaré en el próximo vuelo. Hizo una pausa. Siempre pensé que ese chico estaba loco, exhaló con fuerza. No sabe con quién se está metiendo. Casi me reí. Yo tampoco. Mientras hablábamos, me explicó los pasos a seguir: congelar cuentas, contactar con la notaría, marcar mis registros del Seguro Social por si Mark intentaba algo turbio con las prestaciones. Cada palabra me parecía una armadura. Tienes un testamento limpio, confirmó. Pero quiero que lo renuncies todo una vez que le revoquemos el acceso, por si acaso. Asentí, aunque no podía verme. Al colgar, me quedé mirando mi reflejo en la ventana del café, arrugada, pálida, con los ojos ensombrecidos por el cansancio. Pero ahora también había algo más firme. Algo más nítido. Durante mucho tiempo, pensé que el silencio era gracia, que perdonar significaba olvidar, que aguantar significaba fuerza. Pero me equivocaba. Aguantar es sobrevivir. Esto era contraatacar. Marta me envió un mensaje poco después: Daniels ya está en el juzgado. Te apoyamos. Solo regresa a casa. Linda ya había reservado un boleto a mi nombre. Volaría al amanecer. Y aterrizaría no solo como la madre de alguien o la ocurrencia tardía de alguien, sino como Ellen Crawford, una mujer que una vez guardó silencio por amor y que ya no lo haría por nadie. El vuelo de regreso fue largo, estrecho y lleno de turbulencias. Pero no fueron las sacudidas del aire lo que me mantuvo despierto. Fue la creciente oleada de furia. En algún lugar sobre el Atlántico,
Volví a encender mi teléfono, esperando encontrar un mensaje, un arrepentimiento, algo parecido a un hijo. En cambio, encontré la documentación que me envió mi abogada, adjunta a un correo electrónico reenviado de una amiga común de la familia, bendita sea, un documento legal escaneado, una solicitud de poder notarial temporal presentada por Mark Crawford, alegando repetidos lapsus de memoria, viajes internacionales confusos e inestabilidad emocional. Estaba fechado el día después de mi llegada a Roma. Ni siquiera había esperado 24 horas. Los documentos de apoyo incluían notas médicas falsas, sin firmar, y una declaración de un familiar preocupado, que afirmaba que me había ido de casa durante el Día de Acción de Gracias del año pasado. ¿Acción de Gracias? Ni siquiera fui el año pasado. Me dijo que lo mantendrían a pequeña escala. Por supuesto que sí. Estaba construyendo el caso incluso antes de que subiera al avión. Me recosté en el asiento, con el corazón latiéndome con una claridad que desconocía. No era negligencia. No era un malentendido. Era un golpe a gran escala. Lo quería todo, la casa, las cuentas, los documentos que había guardado en ese cajoncito bajo la ventana de mi habitación durante años, la confianza que James y yo construimos, el seguro del que nunca le hablé. Debió de haber encontrado algo o sospechado algo. O tal vez solo apostaba a que, a los 70, no me defendería. Pero había olvidado algo importante. Yo lo crié. Sabía cómo pensaba, cómo mentía, y ahora sabía cómo detenerlo. Le envié la petición al señor Daniels en pleno vuelo. En menos de una hora, respondió, entendido. Ya presenté una moción para bloquearlo. Le llevamos ventaja. Aterriza con seguridad. Exhalé, agarrando el teléfono como si fuera más que un dispositivo, como si fuera la prueba de que aún tenía el control. Mark pensó que me había enterrado en silencio, pero no lo estaba. Respiraba fuego. Y en cuanto bajara de ese avión, no pediría que me devolvieran la vida. La tomaría. Aterricé poco después de la medianoche. La fila de la aduana era larga. Me dolían las rodillas de estar sentado tanto tiempo. Y no había dormido en más de 30 horas. Pero nada se comparaba con lo que me esperaba al encender el teléfono. Un mensaje de video, tembloroso y de baja calidad, enviado por Claire, la hija adolescente de mi vecino. Bendita sea su pequeña alma observadora. El subtítulo decía, ¿se supone que esto debería estar pasando? Le di al play. Mark estaba en mi recibidor, riendo, no la clase de risa que se escucha en los cumpleaños. Era de las feas, triunfantes y presumidas. Estaba con una mujer que no reconocí, alta, más joven, con un lápiz labial rojo demasiado intenso para una visita matutina, y un hombre con un portapapeles, un notario. Mi hijo levantó un manojo de llaves y sonrió con suficiencia. Firmemos todo esto antes de que llegue a casa y se le olvide cómo escribir su nombre. La mujer rió entre dientes, dándole vueltas a un bolígrafo. ¿Seguro que se ha ido? ¿Se ha ido? Ah, sí, dijo Mark. Está loca. Ni siquiera recordaba qué día era antes de irse. Roma fue la excusa perfecta. La cámara se sacudió cuando Claire lo enfocó entrando en mi habitación. Mi habitación. Comprueba si hay algo con el nombre del fideicomiso, dijo. Y esa pulsera de oro, la que le regaló mi padre. Se me revolvió el estómago. Revolvían mis cajones como si fuera una venta de garaje. Mis cajones, mi caja fuerte, mi vida. No lloré. No entonces. Tampoco grité. Solo observé, con la mandíbula apretada y las manos temblorosas, como mi hijo, mi único hijo, estaba en el centro de todo lo que había construido y lo trataba como si fuera su derecho de nacimiento. Ni siquiera había esperado a que se secara la tinta de sus mentiras.
El señor Daniels me envió un mensaje justo en ese momento, solicitud de orden de alejamiento presentada. Moción de emergencia pendiente. Quédense aquí hasta que nos den luz verde. Luz verde. Miré por la ventanilla del taxi mientras nos acercábamos a casa. Las calles familiares ahora estaban ensombrecidas por la traición. Mark pensó que estaba indefenso a 9.000 metros de altura. No se dio cuenta de que me estaba preparando para caer como una tormenta. Para cuando llegamos al baño del aeropuerto, apenas me funcionaban las piernas. Entré a trompicones en el cubículo y me senté en el pequeño banco junto al lavabo, más por instinto que por gracia. La luz fluorescente zumbaba sobre mí, demasiado intensa, demasiado fría, un cruel reflejo de lo bajo que había caído. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, canas al descubierto, el rostro pálido y con arrugas más profundas de las que imaginaba. Hubo un tiempo en que me habría pintado los labios antes de aterrizar, solo para sentirme presentable. Pero ahora, ni siquiera me molestaba en cepillarme el pelo. Me habían abandonado, robado, humillado y, lo peor de todo, nadie lo sabía todavía. ¿Y si no me creían? ¿Y si la historia sonaba demasiado loca, demasiado dramática? Una madre abandonada en un país extranjero, con su casa invadida, su mente cuestionada. ¿Quién lo creería? Me froté las mejillas con agua fría e intenté respirar despacio, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, tal como me había dicho el terapeuta tras la muerte de James. Pero nada podía calmar la tormenta que sentía en el pecho. Aún así, algo seguía imponiéndose, él creía que no volvería. Fue su error, porque sí volví, y no era la misma mujer que él había descartado de la historia. Yo era quien la estaba reescribiendo. Me puse de pie lentamente, me ajusté la bufanda y enderecé los hombros. Mi reflejo seguía desgastado, aún en carne viva. Pero tras esos ojos cansados, algo ardía, determinación. Basta de dudar de mí misma. Basta de negociar por migajas de amor. Mark podría haberme arrebatado mi consuelo, mi confianza, incluso mi seguridad, pero no me arrebató mi nombre ni mi derecho a luchar. Al salir del baño y dirigirme a la recogida de equipaje, volví a llamar al señor Daniels. Contestó al primer timbre. «Estoy aquí», dije. «Estoy listo». Su voz era firme. «Entonces, terminemos esto». El señor Daniels me recibió fuera del juzgado justo después del amanecer, con dos cosas en la mano, un café caliente y una carpeta manila tan gruesa que haría temblar una mesa. «Primero bebe esto», dijo, poniendo la taza en mis manos. «Necesitarás tu fuerza». Di un largo sorbo. Me quemó, pero no me inmuté. Ese ardor no era nada comparado con lo que sentí al ver a Mark arrasar mi vida como si fuera una venta de garaje. Abrió la carpeta sobre el capó de su coche. Estos son documentos de emergencia para bloquear la solicitud de poder notarial de Mark. Este revoca cualquier acceso previamente otorgado a tus finanzas. Este emite una orden judicial para congelar todas las transferencias de activos. Y esto, levantó un último documento, es para solicitar una orden de protección contra la entrada en tu casa. Miré la pila de hojas. Cada hoja era un fragmento de mi voz, la que Mark había intentado silenciar. Tomé el bolígrafo y comencé a firmar, despacio, con claridad, página a página. Para la quinta página, me temblaba la mano, no de debilidad, sino de rabia, sino de claridad, de recordar quién era antes de pasar 20 años intentando ser la versión de mamá que Mark necesitaba que fuera. Cuando terminé la última firma, miré al señor Daniels. ¿Es suficiente? Me hizo un pequeño gesto de satisfacción. Es más que suficiente. Has recuperado tu poder, Ellen, en toda la extensión de la palabra. Condujimos en silencio hacia mi casa, escoltados por 2 agentes de la comisaría local. El señor Daniels había movido todos sus hilos,
y después de 40 años en este pueblo, tenía de sobra. Al acercarnos a mi calle, mi corazón empezó a latir con fuerza, no de miedo, sino de furia, apenas contenida. Mi casa siempre había sido cálida, paredes de un amarillo suave, velas de lavanda, olor a pulimento de limón y libros viejos. Pero ahora la habían violado, y sería yo quien regresaría a través de esa puerta, no en silencio, ni con disculpas, sino como la legítima dueña de todo lo que había dentro. Hoy, no tocaría. Recuperaría lo que era mío. El coche se detuvo al final del camino de entrada. Mi camino de entrada. Hacía más de un mes que no me paraba frente a esa casa, y aún así nada parecía igual. La luz del porche, que siempre mantenía cálida y amarilla, había sido reemplazada por una fría y brillante LED. Mis hortensias se estaban muriendo. El buzón estaba repleto de trastos. Y aún así, las ventanas brillaban como si alguien viviera allí, alguien que no era yo. Me quedé detrás del señor Daniels mientras nos acercábamos. Tenía las piernas firmes, pero mi alma era una zona de guerra. Los oficiales caminaban delante de nosotros, firmes pero tranquilos. Esto no era una redada. Todavía no. Era un disparo de advertencia. El sedán plateado de Mark estaba ladeado en la entrada. Su arrogancia se filtraba en cada detalle, sin siquiera molestarse en estacionarse en la casa de alguien. Al acercarnos a las escaleras, me detuve un momento. Solo podía verlo a sus 6 años, sentado en esas mismas escaleras, abriendo un dinosaurio de juguete que apenas podía permitirme. Mamá, eres mágica, me había dicho aquella Navidad. Y ahora estaba dentro, destrozando mi vida con las mismas manos que una vez me sujetaron de camino al jardín de infancia. No dejaría que la nostalgia suavizara esta verdad. Él tomó su decisión. Y yo estaba a punto de mostrarle la mía. ¿Listo?, preguntó el señor Daniels. Asentí. No más espera. Los agentes llamaron una vez. No hubo respuesta. Otra vez, más fuerte. La puerta se abrió con un crujido, se oyeron pasos arrastrados, una voz que murmuraba maldiciones. Mark entró tambaleándose, con la camisa desabrochada, el pelo alborotado y los ojos abiertos de par en par por el miedo, como si hubiera visto un espectro. Y lo había visto. Di un paso adelante, con el bastón firme y la carpeta en la mano. Hola, Mark. ¿Olvidaste quién es el dueño de esta casa? Parpadeó, mirando a los oficiales detrás de mí. ¿Qué es esto? Habla con mi abogado, dije, señalando con la cabeza al señor Daniels. Aquí no. En mi casa no. Su boca se movió en silencio, las mentiras ensayadas se disolvieron. Ya no formaba parte de esta historia. Yo sostenía el bolígrafo, escribiendo el final. En los escalones del porche, me detuve, no por miedo, sino por la pena por lo que había hecho, por la confianza a la que me había aferrado tanto tiempo. El columpio del porche se mecía en mi memoria. James lo construyó antes de que le fallaran las manos. Vi a Mark a los 7 años, riendo mientras lo empujaba, su alegría resonando por la calle. Me vi a mí misma después de la muerte de James, con el té frío en el regazo, rezando por haber criado a un buen hombre. Sin embargo, aquí estábamos. Cada peldaño que subía cargaba con años de instintos ignorados, traiciones perdonadas, esperanzas perdidas. En la cima, me enfrenté a mi hijo. Preparé tus almuerzos, dije en voz baja. Escribí notas en cada uno. ¿Recuerdas? Parpadeó con los ojos húmedos. Mamá, yo. Me quedé despierto durante tus fiebres, tus desamores, vendí el anillo de tu padre para tu título. ¿Lo sabías? Sus labios temblaron. No me detuve. Me pagaste robándome mi nombre, mi casa, sembrando mentiras en nuestras raíces.
Las palabras cayeron como piedras. Definitivas. Mark miró a los oficiales, paralizado, esperando. Yo también. No se suponía que empezó. Me da igual, interrumpí. El señor Daniels dio un paso al frente. Señor Crawford, desocupe la propiedad inmediatamente. Tiene prohibido el acceso a las cuentas, bienes y residencia de la señora Crawford. Mark se estremeció. Yo no. Agarré el pomo de la puerta, mi pomo, y entré en casa. Sin miedo, sin disculpas. El amor sin respeto es solo maltrato en una piel conocida. El señor Daniels le entregó a Mark un sobre. Orden de alejamiento temporal. Manténgase a 30 metros de la señora Crawford y de esta casa. ¿Entendido? Mark se tambaleó, pálido. Lo observé, inflexible. El oficial García lo sacó. No lloré ni grité. Me mantuve firme. Al cerrarse la puerta, la paz se apoderó de mí. Mi casa volvía a ser mía. La voz de Mark resonó desde la acera. Me estás arruinando la vida, mamá. Te arrepentirás. No me moví. Desde la ventana, lo vi enfurecerse con García, señalando la casa. Esto no es justo. Construí esta vida para ti. Sin lágrimas, sin risas. Él no había construido nada. Yo tenía la casa, la confianza, la vida. Simplemente me la arrebató. El señor Daniels dejó los papeles del juzgado. Se calmará. Si no, está fuera, legal y económicamente. Asentí. Gracias. El coche de Mark se alejó chirriando, una rabieta sobre ruedas. Me senté en mi silla, desgastada, pero mía. El señor Daniel sonrió. Lo hiciste bien, Ellen. No, dije. Lo hice bien. Se fue. Un silencio me envolvió, no pesado, sino completo. Mark podría gritar, mentir o volver a intentarlo, pero lo haría desde fuera. En mi casa, la manipulación no tenía cabida. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales y victorias silenciosas. El señor Daniels actuó con rapidez. Su oficina, una fortaleza de papeleo, protegía mi casa, mis cuentas, mi nombre. La solicitud de poder notarial de Mark fue anulada antes de que pudiera prosperar. El juez, poco impresionado por sus notas médicas falsificadas y sus endebles alegaciones sobre mi inestabilidad, extendió la orden de alejamiento a permanente después de que una vecina, la madre de Claire, testificara sobre la entrada no autorizada de Mark, respaldada por el video del adolescente. Mark no se detuvo. Envió correos electrónicos a su familia, presentándose como la víctima, alegando que yo había perdido la cabeza y me había vuelto contra él. Pero las mentiras se desmoronaron más rápido de lo que él podía inventarlas. Marta convocó a mi sobrina Claire y a mi cuñado Walter, mostrándoles las pruebas, registros bancarios que mostraban retiros no autorizados, la reserva de hotel falsa, el vuelo de regreso inexistente. Cortaron contacto con él y su silencio era más fuerte que cualquier discusión. Su mundo se derrumbó. Su empleador lo despidió cuando salieron a la luz las acusaciones de fraude, y su reputación como consultor confiable se desmoronó. Las publicaciones de antiguos amigos en redes sociales dejaron de etiquetarlo. Su esposa se fue, llevándose a los niños, reacia a unirse a su barco que se hundía. Me enteré por Claire de que se había mudado a un motel barato, y que su sedán plateado ahora era un clásico en el estacionamiento. No me alegré. No me lamenté. Sentí el peso de todo, décadas de amor derramadas en un hijo que me veía como un medio para un fin. Pero también me sentí libre. La casa volvió a ser mía. Cambié la fría luz LED del porche por una cálida y amarilla. Reviví las hortensias, cuyas flores resistían al descuido.
Vacié el buzón y volví a encender las velas de lavanda. Me senté en el columpio del porche, con el té caliente en las manos, y observé el regreso de los gorriones. El señor Daniels me llamó por última vez. Se acabó, Ellen. He recuperado el control total. Ya no puede tocarte. Gracias, dije con voz firme. Colgué y miré el columpio, el de James. Vi a Mark a los 7 años, riendo mientras lo empujaba. Me vi sola después de la muerte de James, rezando por haber criado a un buen hombre. No lo había hecho, pero me había criado a mí misma, y eso era suficiente. Mark podría intentarlo de nuevo algún día, nuevas mentiras, nuevos planes, pero encontraría una puerta cerrada, una mujer que ya no se doblegaba. Me puse de pie, me froté las manos y entré. Mi hogar, mi historia.